es para Santa Fe y sobre todo para el desarrollo productivo, ver las variables, analizar cuáles son los beneficios, algo muy importante a la hora de tener en cuenta cuando uno elige autoridades para ir a representar a la provincia en el Congreso de la Nación. Bueno, y en este caso le vamos a agradecer a nuestro invitado, el precandidato a diputado nacional, Gonzalo Saglione. Gonzalo, ¿cómo está? Bienvenido. Buen día, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un hombre que maneja los números, ¿cómo ve el pantallazo de la provincia de Santa Fe en cuanto a los números? Tenemos cuestiones de retenciones, tenemos cuestiones de sectores golpeados, más allá de la industria, que aparentemente hay un sector que le está yendo bien. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Santa Fe forma parte de un país que ha sentido muy fuertemente el impacto de la pandemia, siendo que ya entramos a la pandemia con una economía en crisis. Ustedes recordarán, en mi carácter de ministro de Economía de la anterior gestión de gobierno, de Miguel Lifchitz, nos tocó en 2018, 2019, tratar de llevar adelante algunas políticas anticíclicas desde las herramientas que dispone un gobierno provincial, precisamente porque Argentina estaba con una actividad económica en caída. Caímos en 2018, la economía cayó en 2019, bueno, y se desplomó en 2020. Hoy venimos con algunos niveles de recuperación en algunos sectores, es muy desparejo, la verdad que hay algunos sectores que recuperan un poco más rápidamente, pero la mayoría están todavía con muy bajos niveles de producción, fundamentalmente la actividad comercial, urbana, la actividad de servicios, está muy lejos de lo que era el 2019, que fue un mal año económico. Entonces, en ese sentido, lo decía recién en la presentación, nosotros creemos que debemos llevar al Congreso de la Nación representantes que defiendan los intereses de Santa Fe, pero no como un eslogan de una campaña electoral, sino con propuestas muy concretas. Y es lo que hemos estado tratando en este mes de campaña, de conversar con la gente, con las entidades, conversar en los medios de comunicación, con Clara García, que es nuestra candidata a senadora, y Mónica Fein, que es la candidata a diputada en la lista que yo integro. Uno piensa, ¿no?, en esas cuestiones que dice, vamos a representar a la provincia, pero con propuestas concretas, y automáticamente se me viene a la cabeza una historia de años, que es el transporte. Santa Fe es una provincia que da más de lo que recibe. Muchísimo más. Y la verdad que hay un montón de ejemplos para graficarlo. Los subsidios al transporte urbano son uno de ellos. De cada 100 pesos que el gobierno nacional destina en subsidios al transporte, para que el boleto sea más barato, digo, para no hablar en difícil, 85 pesos quedan en el área metropolitana de Buenos Aires y 15 entre todas las ciudades del interior del país. Ese es un ejemplo, pero me gusta dar otros. Muy pocos santafesinos saben que el agua potable y los desagües cloacales del área metropolitana de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y los 20 y pico de partidos del conurbano moranense, es un servicio que es provisto por AISA, Aguas y Saneamiento. La presidenta de la empresa es Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa. El año pasado, con impuestos que pagamos todos los argentinos, destinamos 53.800 millones de pesos para hacer obras en ese sector de Argentina. Si en Santa Fe, y me tocó, si queremos agua potable y queremos un acueducto, lo tenemos que pagar los santafesinos. Digo, me tocó gestionar financiamientos para que tal cosa suceda. Si queremos ampliar las redes de cloacas, tenemos que pagarlo a los santafesinos. Pero a su vez, los santafesinos tenemos que pagar impuestos al gobierno nacional para que le haga agua potable y obras de saneamiento a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El año pasado, por ley 27.561, me gusta referir para que la gente lo googlee, lo busque y lo encuentre, digamos, ¿no? Los legisladores nacionales, senadores y diputados por Santa Fe incluso, algunos de los cuales hoy se vuelven a presentar para seguir en esos cargos, votaron esa ley y crearon el programa para la infraestructura municipal de Buenos Aires. 5.000 millones de pesos, pagados por todos los argentinos de impuestos al gobierno nacional, para que las obras de cordón cuneta, de pavimento urbano, de alumbrado público, de mejoramiento de parques, en los municipios de Buenos Aires, y solo Buenos Aires, lo puedan hacer con recursos nacionales. Y los municipios del interior del país, que la ciudad de Santa Fe no tiene necesidades, la ciudad de Rosario, la ciudad de Recreo, digo, ¿por qué a los municipios de Buenos Aires sí y a los del interior del país no? Lo que decimos es, si llegamos al Congreso con Clara García al Senado, con Mónica en diputados, vamos a presentar un proyecto de ley y vamos a tratar de juntar las mayorías para que se vote, para que los municipios del interior no tengamos ningún privilegio, no tengamos ningún beneficio, tengamos el mismo trato que tienen los municipios de Buenos Aires. Y en materia de obras, perdón María José, porque hay obras que pasan las gestiones, pasan los gobiernos, no nos vayamos muy lejos, el puente Santa Fe-Santo Tomé. El 20 de mayo del 2008
empezó la obra de Autovía 19. La empezó durante la gestión del doctor Wiener. La había licitado el ingeniero Bey, el anterior gobernador. La inauguraron juntos. Yo siempre doy eso como un símbolo de una Santa Fe que tuvimos, que mantenía política de Estado. No importa que la obra la pensó otro gobernador. La verdad que es una obra importante para Santa Fe y se hizo en una jurisdicción nacional, porque es ruta nacional. Para poder hacer esa obra hubo que firmar un convenio entre provincia y nación. El convenio decía concretamente, la nación autorizaba a Santa Fe a hacer la obra en su ruta y por otro lado se comprometía a devolverle, a compensar esa inversión. 200 millones de dólares pusimos los santafesinos para que la autovía 19 sea autovía y no ruta, con el compromiso de compensar con el nuevo puente. Lo prometió en campaña Néstor Kirchner en el 2007, todos recordarán aquel video, ¿no? Bueno, pasaron cuántos años ya. 10 años de terminada la autovía 19, no vino un solo peso de compensación a Santa Fe. Ni que hablar de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y ahora que hablamos de los fallos, uno automáticamente asocia la caja de jubilaciones, las deudas históricas, la forma de pago. ¿Se puede modificar a nivel legislativo, a nivel Congreso, el tratamiento que se tiene para con las cajas, modificar el sistema de las cajas? A ver, en el 2016 se sancionó la ley 27.260 que corrigió una asimetría que es importante, se avanzó. Porque ustedes saben que hay provincias que tenemos las cajas de jubilaciones bajo nuestra órbita, Santa Fe es una de ellas, Córdoba, Entre Ríos, y hay provincias que cedieron la caja de jubilaciones al gobierno nacional, a ANSES. Entonces, no es justo que todos los argentinos con nuestros impuestos paguemos el déficit de ANSES, pero que a su vez, si tenemos déficit en nuestra caja provincial, la tengamos que pagar nosotros. Entonces la ley 27.260 incluso usó esta palabra, corregir asimetrías. ¿Qué se olvidó esa ley? Que hay cajas municipales. Claro. Solo en 3 provincias hay cajas municipales aparte de provinciales. En Santa Fe, en Entre Ríos, hay 22 cajas municipales locales en Entre Ríos y una en la Municipalidad de Neuquén. Lo que decimos es, modifiquemos la ley 27.260 para que las 6 cajas municipales que hay en Santa Fe, las 22 que hay en Entre Ríos y la que hay en Neuquén, tengan el mismo trato, tengan simetría en el tratamiento respecto de las demás. Porque el concepto es claro. ¿Cuánto tendría, qué monto de déficit tendría ANSES si las cajas hubiesen transferido los pasivos a ANSES? Bueno, como no lo tiene ese déficit, porque nos quedamos con las cajas, bueno, que ANSES nos transfiera ese monto y después la caja se maneja con plena libertad. Es lo que viene sucediendo con Santa Fe. Este año a Santa Fe se le reconocen 11.000 millones de pesos. Una parte se había adelantado y la otra la está cobrando hoy el gobierno de la provincia. Si hiciéramos ese cálculo por beneficiario, cuánto recibe por beneficiario y lo trasladásemos, por ejemplo, a la Caja Municipal de Santa Fe, que tiene 4.386 personas que reciben, beneficiarios, que reciben jubilación o pensión, Santa Fe debiera recibir este año más de 500 millones de pesos por esa vía. Claro. Ahora, no esperemos que un legislador de Buenos Aires o de Córdoba lleve esto al Congreso de la Nación, porque no tienen cajas municipales. En Santa Fe tenemos 6, Santa Fe, Rosario, Esperanza, Cañada de Gómez, Rufino y Venado Tuerto. Los legisladores santafesinos debemos poner este tema en agenda porque nos beneficiaría a todos los santafesinos, no a un intendente de una ciudad, a todos los santafesinos. Bueno, y otro de los temas tiene que ver con las retenciones, obviamente el sector ganadero, estas restricciones para exportar carne y obviamente el fondo soja. ¿Se le puede dar otro uso, digamos? ¿Se lo puede, estos impuestos que se le cobra al agro, de alguna manera, pueden volver en otro tipo de rendimiento para la provincia? Digámoslo con todas las letras, de Santa Fe se van este año por un solo impuesto, retenciones a las exportaciones de soja, 160.000 millones de pesos. Es mucho, es poco, y a ver, pongámonos en perspectiva. En el primer semestre del año, Nación invirtió, según datos oficiales, 8.000 millones de pesos en Santa Fe, en toda la provincia. Si se mantuviera ese ritmo, estamos hablando de 16.000 millones de pesos en el año. Y se van por retenciones a la soja 160.000. Digo, el cálculo es fácil. Por cada 10 que se van, vuelve uno. Los otros 9 van a financiar obras, por ejemplo, como contaba anteriormente, las de agua potable y cloacas en el conurbano bonaerense. O van a subsidiar servicios en el conurbano bonaerense. Y yo en esto de algún modo digo, me saco el sombrero por los legisladores de esas provincias, porque defienden a esa provincia. Otro ejemplo, el fondo del conurbano. Hay un fondo del conurbano bonaerense muy conocido. Y los santafesinos no sabemos, la mayoría no sabe, que hay un fondo del conurbano de Santa Fe. Pero con una diferencia no menor. El fondo del conurbano bonaerense era 650 millones de pesos dólares en el 1 a 1, en la ley de convertibilidad. Hoy es 78.000 millones de pesos. Nación le da a la provincia de Buenos Aires 78.000 millones de pesos, es decir, multiplicó por 120 el monto original del fondo del conurbano.
el fondo del conurbano de Santa Fe era 30 millones de pesos y adivinen cuánto es hoy. 30 millones de pesos. Entonces, hay que cambiar la ley. ¿Por qué a Buenos Aires se le multiplicó por 120 y a Santa Fe se le multiplicó por 1? Digo, Claro. sigue siendo lo mismo que en 1994, que es cuando se sancionó la ley. Discutamos estas cosas en el Congreso de la Nación. Cuando me convoca Clara García y Mónica Fein para integrar la lista, la verdad que dije que sí porque un ministro de Economía, fui ministro de Economía de la provincia, esto no lo puede resolver, esto se resuelve en el Congreso de la Nación. Vayamos a discutir estas cosas, pero con fundamento. Uno escucha hoy mucho el defender a Santa Fe como un eslogan. Nosotros queremos propuestas concretas para defender a Santa Fe. Gonzalo, muchísimas gracias por este tiempo. A ustedes.